Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amigo Edgar Mina y me da un gusto tenerte aquí en esta última jornada, en la tercera y última jornada del Foro Latinoamericano, de donde las mujeres nos dan su punto de vista en los sistemas de gestión con base a las normas ISO. Pues bueno, ahora nos va a hablar nuestra colega Adriana Ruiz acerca de la verificación de acciones correctivas. Adelante, Adri. Hola, hola a todos, buenas tardes. ¿Me pasa la primera lámina, Edgar, por favor? Listo. Bueno, encantada de compartir con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Adriana Ruiz, Made in Colombia. Yo nací aquí en Colombia, pero viví toda mi vida en Venezuela, así que los que me conocen saben del amor que yo siento por mi tierra adoptiva. Y pues bendecida de que todo lo que aprendí en Venezuela lo pueda venir a compartir aquí en Colombia. Científica, licenciada en química, especialista en calidad y productividad de orgullosamente mi Universidad de Carabobo en Venezuela, magíster en seguridad y salud ocupacional en la Universidad Iberoamérica del Caribe, enfermera ocupacional, líder IRCA en las normas de gestión y auditor en 13485 y NORSO. También manejo SMIT. 15 años como auditor de terceras partes, al menos en 3 entes certificadores. Orgullosamente pertenezco a los auditores buenos de Bureau Veritas y otros entes certificadores. Con más de 23 años de experiencia en el asesoramiento, implementación, auditorías de primeras y terceras partes, para varios sectores como farmacéutico, cosmético, metalmecánico, petrolero, servicios, salud, etcétera. Madre, mujer, emprendedora feliz y enamorada de lo que hago. Pasamos, Edgar, por favor. ¡Yujú! Listo. La verdad es que yo preparé este contenido con un poco de expectativa. Para mí es la primera vez que participo en el foro. Creo que estaba exageradamente preocupada porque con la calidad y la cantidad de información que han dado mis colegas hubiese sido suficiente para ayudar mi ponencia. Yo lo que voy a hacer es un englobe de tan importantes intervenciones. Vamos a ver 7 puntos rápidamente que sé que pueden estar cansados. Lo que es un poquito de generalidades, ahí no voy a profundizar porque pues son unos términos generales que los coloqué solamente para referencia a las personas que puedan ver la ponencia posterior. Vamos a hablar un poquitico de la importancia de poder identificar las fuentes de generación de una no conformidad, si hay o no diferencia entre una no conformidad y una salida no conforme, que siempre es lo que causa un poquito de inquietud en el proceso de auditoría. El beneficio que nos está formalizando las nuevas versiones 2015 y 2018 en lo que es la determinación, la documentación y el tratamiento de darle a una corrección, la importancia de los métodos de análisis, que a veces el auditor se esfuerza mucho en hacer una correcta verificación de lo que es el hallazgo clasificado como no conformidad, hace una muy buena redacción, pero lastimosamente en el análisis de causa la organización pierde el norte y obviamente pierde la bondad de un buen análisis de causa para hacer la eliminación de la misma. Quise conversar un poquito acerca de la coherencia que deberíamos nosotros como auditores verificar en lo que es tanto la identificación del hallazgo como el análisis de causa y el plan de acción. Con bastante frecuencia vemos hasta la mitad del camino, un camino razonablemente bien elaborado y el plan de acción totalmente desvirtuado de lo que se hizo con anterioridad. La coherencia de los planes de acción con lo que acabo de mencionar y definitivamente todo el proceso con la coherencia del pensamiento basado en el riesgo y la oportunidad.
La invitación es a que no divorcien este matrimonio. Las, los riesgos y las oportunidades deben ir de la mano. Todas las normas lo llevan así. Con algo de inquietud he visto en estos 3 años auditando las nuevas versiones, el enfoque eh, fortalecido está en el manejo de los riesgos, pero no menos importantes son las oportunidades, que es lo que nos va a potenciar ese logro de esos objetivos que apoyarán el plan estratégico para que la organización pueda lograr su visión. Y obviamente el seguimiento a las acciones correctivas versus la verificación de la eficacia, donde hay un poco de falencia en las metodologías o formas que la organización dispone o puede establecer para controlar la recurrencia. Y una conclusión que me gustaría compartir. Adelante, Edgar, por favor. Listo. Un solo objetivo, clarificar los lineamientos para realizar una correcta auditoría en la verificación de las acciones correctivas, de acuerdo con el nuevo enfoque del pensamiento basado en el riesgo y la oportunidad, como elemento fundamental de aporte de valor dentro de los sistemas integrados de gestión. Seguimos. La lámina de generalidades, donde, como comenté anteriormente, pues no voy a leer los términos y definiciones que tienen, que están en las normas, solamente para aquellos que posteriormente vean la presentación. Seguimos. Edgar, la siguiente, por favor. Edgar, ¿me oyes? Listo. Ok, la importancia de poder identificar las fuentes de generación de una no conformidad. Mis compañeras iniciales esta mañana hablaban de la importancia de definir correctamente el contexto de la organización. El contexto que va a aportar y apoyar a la organización en el establecimiento de un plan estratégico que lastimosamente las normas ISO no lo solicitan como obligatorio, y que ese análisis DOFA pudiera o no quedarse a mitad de camino, que probablemente con el paso del tiempo las organizaciones van a entender que lo tienen que aterrizar y que pueden amarrarlo en este momento a lo que es los objetivos del sistema. ¿Para dónde vamos? A esos objetivos que le van a dar respuesta a la satisfacción del cliente, a la protección del medio ambiente o a la preservación de la salud de los trabajadores, con lo que podemos lograr una visión dentro de una organización. Ese contexto y ese control de esa incertidumbre negativa o positiva que pueda afectar nuestros objetivos pueden tener inmersos algunas fuentes que podemos nosotros identificar de manera preventiva para hacer una posible lista de fuentes que nos puedan generar desviaciones o no conformidades. Y con alta frecuencia vemos esa identificación en nuestro procedimiento de acciones correctivas para poderlas tratar. Es decir, una identificación en las cuales esas posibles no conformidades puedan ser tratadas a través de la metodología que propone ISO o que solicita ISO. Quejas y reclamos, evaluación de satisfacción del cliente, materias primas que no cumplen con las especificaciones, análisis de datos, de indicadores, resultados de auditorías. No importa a través de qué metodología lo haga la organización, siempre y cuando logre, primero, identificar la causa raíz y segundo, controlar su recurrencia. Pasamos, Edgar, por favor. Con bastante frecuencia en las auditorías se presenta la inquietud de parte del auditado si debe o no tratar una salida no conforme de igual manera que que una no conformidad. A ver, hablamos ahora de salida no conforme porque las normas están enfocadas a empresas de servicio.
entendiendo el servicio como un producto intangible. No fue que dejamos de lado las empresas productoras, es que producir, hacer un producto tangible también es un servicio. Entonces, si definimos salidas no conformes, tal como lo tienen las normas, como el incumplimiento de los requisitos del cliente, y la no conformidad como el incumplimiento a los requisitos, a unos requisitos, para efectos del fortalecimiento del sistema, no habría una desviación ni habría un mal manejo para establecer metodologías diferentes para el tratamiento de una u otra. Vuelvo a repetir, lo más importante, aparte de que sea uno o dos procedimientos, es que la organización pueda detectar cuál fue la causa raíz y o demostrar el control de la recurrencia, que es lo que realmente hace eficiente o ineficiente un proceso de identificación o gestión de acciones correctivas. La detección de la no conformidad, ¿quién? ¿Quién la tiene que detectar? O quien la detecta, ¿qué hace con él? Hay que definir correctamente esa eficacia en la comunicación que debe tener el personal para poder saber cuándo el hallazgo es una no conformidad y inmediatamente saber qué hacerlo. Tomar las correcciones inmediatas, que ya vamos de alguna manera a clarificar que es una corrección, hacer un análisis posterior con unas características que garanticen el éxito de ese análisis, establecer un plan de acciones correctivas coherente y hacer un seguimiento posterior donde la alta dirección esté en conciencia de que efectivamente tuvo el control de la recurrencia. Todo esto nos va a redundar o nos tiene que redundar, sí, evidentemente nosotros como auditores tenemos que ver que una buena gestión en las acciones correctivas pueden o deberían tener un buen impacto en la satisfacción del cliente, en la protección del medio ambiente y obviamente en la preservación de la salud de los trabajadores si estamos hablando de sistemas integrados. Siguiente, Edgar, por favor. El beneficio de las acciones de corrección, por ahí he escuchado con bastante frecuencia, no, es que ahora tenemos que tener acciones de corrección. Realmente no, siempre hemos tenido ese beneficio. Las versiones 2015 lo que hicieron fue como darle un poquito de formalidad. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que es lo que yo he notado en mi humilde experiencia, que no hay una claridad entre lo que es una corrección y una acción correctiva. Si yo no tengo la claridad para el manejo de una u otra, difícilmente se va a generar un plan de acción acorde a lo que yo necesito dentro del sistema. O va a ser muy difícil que nosotros como auditores podamos verificar cómo se detuvo, cómo se eliminó esa no conformidad y posteriormente cómo se identificó la causa raíz. Entendiendo entonces una corrección aborda el problema o desviación para que pueda eliminar la no conformidad y hacer que esa desviación ya no afecte ni el producto o el servicio, el medio ambiente o deteriore la salud de los trabajadores, entendiéndose las tres variables como el índice de satisfacción en cualquiera de los tres sistemas. Por otro lado, eliminar la no conformidad, que es lo que hacemos a través de la acción de corrección, no implica eliminar la causa raíz que origina la desviación. Si la naturaleza del hallazgo amerita un análisis de causas, este debe realizarse para identificar dichas causas y eliminarlas con la finalidad de que no vuelvan a suceder, utilizando una acción correctiva para el problema. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos de verificar si la acción de corrección de verdad detuvo la no conformidad o si el plan de acción, el análisis de causa, no identifica la causa, que la probabilidad, el riesgo, la incertidumbre negativa para la organización y obviamente para del sistema, de que esa desviación vuelva a aparecer, ese riesgo crece.
Entonces, ¿cómo aportamos nosotros los auditores dentro del proceso de la verificación de las acciones correctivas? Pues confirmando que esa acción de corrección efectivamente abordó la desviación y eliminó la no conformidad. Y el plan de acción está sustentado bajo un análisis de causa que efectivamente, estadísticamente y bien llevado adelante, la probabilidad de haber identificado la causa raíz demuestra evidencia contundente de que no va a volver a pasar. Siguiente, Edgar, por favor. Una vez ejecutada la corrección, no hay una metodología para descrita, o no la conozco. Si alguno tiene información, pues para realizar una corrección. La corrección va a depender de la naturaleza de la no conformidad. Lo que sí es importante es que se tome de manera inmediata y que no tenga retrasos injustificados, porque pues las afectaciones de la satisfacción están involucradas. Una vez tomada la acción de corrección, se procede según la naturaleza de la desviación procedemos a verificar la importancia que tiene el análisis para determinar la causa raíz. Entonces, es muy importante que tanto el auditado como el auditor entiendan que el análisis de causa es un método de resolución de problemas dirigido a identificar sus causas o acontecimientos. Dentro de una organización, la resolución de problemas, la investigación de incidentes, el análisis de causas están conectados fundamentalmente por las tres preguntas que todos los auditores manejamos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ocurrió? ¿Y qué se hará para que no vuelva a ocurrir? En estas tres preguntas que habíamos manejado hasta la versión 2015, pues ahora tenemos que introducir este pensamiento basado en el riesgo, donde deberíamos preguntarnos qué se pudo haber hecho para que no ocurriera. Una vez definido que se tiene que hacer el análisis de causa, uno de los elementos fundamentales que el auditor puede verificar es qué técnica estadística fue utilizada para determinar la causa raíz. Con lo cual, la organización puede tener la certeza de que se elimina y reduce a su máxima expresión la probabilidad de que reaparezca la desviación gracias a este análisis. Pasamos al siguiente, Edgar. Ustedes y yo sabemos la cantidad de técnicas que existen para hacer un análisis de causa. Espina de pescado, 80-20, lluvia de ideas, árbol de causa, 5, porque la técnica va a depender, primero, del dominio, la selección de la técnica va a depender del dominio que tenga la organización sobre la misma, de la grandeza o impacto que tiene ese hallazgo sobre la satisfacción de cualquiera de los sistemas, el impacto que tenga sobre cualquiera de los sistemas, y obviamente la generación de ese riesgo materializado. Entonces, según su naturaleza, tomar en cuenta la naturaleza de la desviación para definir el método de evaluación de la eficacia de las acciones correctivas. Es decir, si yo tengo una desviación que me ha impactado tremendamente en la satisfacción del cliente y tiene involucrado un incumplimiento legal, sería poco prudente haberlo hecho a través de una tormenta de ideas donde la hace el gerente del proceso y el coordinador del sistema. Así sean muy competentes técnicamente. Hay unos factores de éxito que se pueden manejar y que están descritos para que el análisis de causa pueda tener altas probabilidades de éxito. Y eso es lo que nosotros deberíamos verificar en la auditoría. ¿Cómo se hizo ese análisis de causa? ¿Con qué información? ¿Cuál fue la información que fue analizada dentro de ese proceso? Estuvo presente, intervino el líder del proceso, porque esa es una de las variables en las cuales el líder puede dar evidencia de liderazgo y compromiso. Las tres normas nos piden
que estos son sistemas de liderazgo y compromiso. Entonces no puede ser que una desviación que puede impactar incluso en requisitos legales lo dejen en manos de unos niveles terceros y cuartos. Garantizar que se analizada la pertinencia de la totalidad de las partes interesadas involucradas. Nosotros como auditores sabemos que una desviación, que es un riesgo materializado, puede o no afectar la pertinencia de las partes interesadas. Entonces, como nosotros estamos ahorita evaluando esos análisis en lo que se tiene que tomar en cuenta, si ese hallazgo tuvo un impacto dentro de la pertinencia de mis partes interesadas involucradas en ese proceso o en la totalidad del sistema. Nunca olvidar el manejo de los recursos. ¿Por qué? Porque para toda desviación se debe verificar si hubo o no la necesidad de solicitar nuevos recursos y o modificar los ya existentes. ¿Qué quiere decir esto? Que toda no conformidad nosotros deberíamos, no es un debe, verificar si genera una planificación del cambio en el sistema de gestión de la calidad o incluso una gestión del cambio en 45.000. ¿De qué va a depender? De la naturaleza de la organización. Yo siempre he repetido desde que salieron las normas 2015 que son normas realmente sencillas de implementar, pero tremendamente difíciles de auditar. Hemos tenido un proceso realmente de fortalecimiento de las competencias de los auditores. ¿Para qué? Para que, como dijo anteriormente mi amiga Keila, tenemos que agregar valor. El auditor que no agrega valor es un inspector y nosotros tenemos que ser entes de agregar valor. Nunca olvidar la revisión de las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Si hemos dicho repetidamente y hemos leído repetidamente que una no conformidad es la materialización de un riesgo, entonces, ¿cómo se está revisando desde el plan de acción esa información inicial de riesgos y oportunidades donde o no teníamos identificado el riesgo o está fallando la eficacia de esa acción para abordarlo? Y por eso se materializó el riesgo. Obviamente, ejecutar la técnica seleccionada de manera correcta. Con bastante frecuencia vemos 5 por qué con 2 por qué y 3 por qué. Estadísticamente 3 por qué y 2 por qué no tiene sustento. Los pobres japoneses lloran cuando ven un 2 por qué, un 3 por qué. Ingeniera, pero es que el 2 por qué yo conseguí la razón, yo conseguí la causa, entonces no es la técnica. Búsquese otra técnica para sustentar ese hallazgo que probablemente tiene razón y lo pudo conseguir así. Pero es muy importante que el auditor entienda que la veracidad que pueda tener la organización en la identificación de la causa raíz radica en gran medida en el buen manejo, en la buena aplicación de la técnica estadística de identificación de causa raíz. Seguimos, Edgar. Listo. Una vez identificada la causa raíz, dependiendo de la naturaleza, una de las cosas que tenemos que nosotros los auditores aportar y verificar es la coherencia de ese análisis de causa con el plan de acciones descrito. Que sea coherente quiere decir que si yo identifiqué una causa raíz, no la voy a corregir jamás diciendo revisión y actualización del procedimiento, porque nosotros desde el 2000 tenemos una visión de gestión por procesos y en los procedimientos son una consecuencia de tener controlado el proceso. Si tuvimos una no conformidad, pues entonces no es el procedimiento probablemente el que está fallando, sino es alguna variable del proceso. Eso es lo que quiere decir que la identificación de las causas tenga coherencia con el plan de acción. Y nosotros deberíamos verificar eso, que sea coherente las acciones con la identificación de la causa, que garantice acciones dirigidas al mejoramiento del proceso,
que no vaya dirigido a la revisión solo de procedimientos, ya que la revisión del procedimiento es una consecuencia de una buena revisión del proceso. Que no vaya dirigido solo a las personas, concientización y formación solamente. De hecho, los que trabajamos para entes certificadores, vemos cómo o tuvimos la formación persistente en que no se aceptan planes de acción dirigidos a las personas. ¿Por qué? Porque las personas cambian, las personas se van y pues se pierde la información. Es un fortalecimiento del proceso que interviene dentro del sistema con el cual la organización se apoya para lograr su plan estratégico. Otra cosa importante que podemos ver dentro de los planes de acción cuando estamos auditando es que sea realizable, porque entonces vemos acciones como lograr que el gerente del área haga un MBA en España. Ajá, y perfecto, buenísimo. ¿Y eso es para cuándo? Ah, bueno, como eso cuesta un poquito, entonces eso es para el 2025. Entonces, ¿cómo esa acción que es contundente para poder realizar el plan de acciones, pues es manejada o mal manejada? Eso también lo deberíamos nosotros verificar. Que se garanticen los recursos, porque a veces también los planes de acción se vuelven recurrentes, abierto, no conformidad abierta, no conformidad abierta. ¿Qué pasa? Que no hay los recursos. Entonces, ¿cuál es la intervención, esa responsabilidad que tiene la alta dirección sobre el estado de las acciones correctivas y preventivas? Porque entonces pareciera, y eso debe cambiar también, eso es responsabilidad de los coordinadores, de los administradores del sistema, que aunque ya no tenemos un representante por la dirección, no sé si mis colegas están de acuerdo todavía que están en ese proceso de asumir estos sistemas de liderazgo y compromiso. Entonces, bueno, eso lo dejan en manos del pobre coordinador y el pobre coordinador no haya qué hacer. Entonces, nosotros ahí deberíamos, listo, hasta dónde está la responsabilidad y la autoridad del personal que administra la gestión de acciones correctivas y dónde debería empezar la autoridad de la alta dirección en esa responsabilidad que todas las normas describen como el estado, la revisión del estado de las acciones correctivas y las acciones correctivas. Y que indique la fecha de cierre para las actividades, porque también se veía con antigüedad unos planes de acción abiertos y no había forma de poder verificar si en el momento que se cerró la no conformidad o la actividad para ese plan de acción era coherente con lo descrito. ¿Por qué? Porque tenían fechas de inicio, pero no hay forma de verificar en cuánto tiempo se hizo, o cómo se cerró, cómo se gestionó. Pasamos, Edgar, por favor. Listo. Una vez emitido el plan de acción, que ya nosotros verificamos que está perfecto, o al menos eso quisiéramos, entonces viene la verificación para el seguimiento de esas acciones correctivas versus la verificación de la eficacia. Con bastante frecuencia se piensa dentro de las organizaciones, por lo menos con la muestra de 23 años auditando, que cerrar el plan de acción es cerrar y es realizar la eficacia de las acciones. Y no es así. Una cosa es cerrar el plan de acción, que el plan de acción se cierra cuando la organización cerró la última actividad, y es lo que nosotros también verificamos. Luego preguntamos cómo se evalúa la eficacia de esas acciones. He visto varias metodologías en la evaluación de la eficacia a varias actividades o a cada una de las actividades o a la generación del hallazgo, que es como cualquiera de las variantes y estaría bien. Algunas técnicas que podemos nosotros ver en la metodología que la organización pueda utilizar para evaluar la eficacia. Bueno, periodos definidos para el seguimiento a las nuevas tendencias, muestreos posteriores al cierre del plan, evaluaciones de desempeño del personal, nuevos índices de satisfacción de las partes involucradas, disminución o optimización de costos, eliminación de la generación de productos no conformes y o a través de auditorías internas. No importa a través de qué metodología la organización lo haga.
Lo que sí importa es que nosotros como auditores preguntemos si ellos están claros en cómo se evalúa la eficacia de esas acciones, que esté, si por casualidad tienen escrito el procedimiento de acciones correctivas, pues que se describa cómo se hace, porque nos facilita la vida a nosotros en la verificación, que entendiéndose la verificación como una comparación versus un criterio, y si no, pues nos toca con lo que dice la norma, y pues a entender lo que nos diga una u otra persona y verificar si el procedimiento está debidamente establecido. Y una de las cosas que yo como auditor de terceras partes o de primeras partes, no importa, trato de hacer énfasis es que cuando son eficaces, pues excelente. Pero ¿qué hace la organización cuando no es eficaz la acción? Entonces, van a levantar un análisis de causa exactamente igual al que ya hicieron. O sea, ¿cuál es la probabilidad que repitiendo las cosas volvamos a tener o tengamos un resultado diferente? Yo en mi humilde rol de auditor siempre cuestiono eso, porque si lo hacemos igual, a menos que podamos evidenciar que no se hizo de manera correcta. Pero sí es bien importante sembrar esa semillita en las organizaciones donde, ok, ¿qué vas a hacer cuando las acciones no son eficaces? Y ahí estamos fomentando también que la organización entienda lo que es el pensamiento basado en el riesgo. ¿Todo esto para qué? Todo esto para que la organización tome el control de la recurrencia, porque todos quisiéramos montar sistemas y tener sistemas ISO perfectos, tipo Disney, en nuestro mundo ideal, pero lamentablemente vivimos en días reales, en tiempos reales, que eso no es posible. Entonces, ¿cómo minimiza la organización esa probabilidad de que se le generen no conformidades? Bueno, con una buena gestión y un buen pensamiento basado en el riesgo y la oportunidad, un buen proceso de gestión de acciones correctivas y un buen proceso de análisis de causa. ¿Para qué? Para que pueda controlar la recurrencia. Cambiamos, Edgar, por favor. Bueno, entonces yo voy a concluir. Entonces, si la organización fomenta un correcto pensamiento basado en el riesgo y la oportunidad, las acciones correctivas, si no desaparecen, por lo menos sí deberían desaparecer la recurrencia. Y eso debería verse reflejado en la efectividad del sistema de gestión integrada. Tanto una no conformidad como una salida no conforme son la materialización de un riesgo que puede o no haber sido identificado. Lo importante es poder verificar que el tratamiento del mismo fue debidamente llevado, apuntando a la eliminación de la causa raíz y así controlando el riesgo de la recurrencia, que es lo que le da esa tranquilidad a la alta dirección de ser efectivos, de estar manejando no en su totalidad correctamente los recursos, porque todo lo que nosotros tengamos que hacer por recurrencia o por retrabajo o el tratamiento de una no conformidad, no deberíamos tenerlo. Pero vuelvo a repetir, vivimos en mundos reales y pues algo se nos puede escapar, no hay ningún problema. Tratemos de hacer un buen trabajo para que no vuelva a aparecer. Y es de suma importancia que el auditor agregue valor en el proceso de auditoría a través de verificar que la metodología establecida por la organización contemple todos los elementos de identificación y que tengan conciencia de ello, porque yo veo con muchísima frecuencia que sí hacen algunas acciones de corrección, hacen algún análisis de causa, tienen un plan de acción, pero no tienen la conciencia de que eso debe redundar en el control de que esa no conformidad no vuelva a aparecer. Esto como un elemento de contundencia dentro de la conclusión de la alta dirección en la eficacia, conveniencia y adecuación del sistema y por ende en la conclusión de la auditoría, que es como nosotros los auditores agregamos valor a este proceso. Siguiente, Edgar, por favor. Bueno, yo realmente agradezco no solamente a Edgar y a Keila por incluirme en este fabuloso foro, sino a todas mis colegas, a todas mis compañeras, que yo sé que los sábados, las que somos madres, tenemos el día complicado, a todos los presentes, también tomaron su tiempo para escucharnos
y en los cuales pues estamos abiertas a cualquier mejora, a compartir cualquier conocimiento. Estoy a la orden a través de mi WhatsApp, que la mayoría lo tienen, mi correo, tanto el corporativo de mi empresa como el personal. Tengo mi Instagram de la empresa y mi página que está en construcción en este momento, pero que próximamente vamos a tener unas actividades bien interesantes para allá. Para mí fue todo un placer poder compartir mis humildes conocimientos con ustedes. Bueno, Adri, pues bueno, mira, aquí John Hill te escribe de las buenas auditoras de Burburitas. Pues yo digo, conforme con eso, excelente auditora y profesional, pero mucho más como persona y amiga. Gracias, gracias John, yo también te quiero. Igual, mira, aquí dice John Hill, Adriana, ¿cómo podemos definir apropiadamente una acción correctiva referida, por ejemplo, a la capacitación o formación? No de un personal sin caer en eso, no hacer un plan de acción dirigido a la persona. No, no, ya va. Es que nosotros, o por lo menos es mi percepción, la, una acción de formación ineficaz no solamente va debida a la persona. Yo siempre le digo a mis clientes, cuando yo voy a establecer una formación o un procedimiento de formación, competencia y toma de conciencia, yo tengo que definir cómo se va a evaluar la eficacia. Entendiendo como eficacia, no el examencito después de la formación, entendiendo como eficacia esa solicitud que nos hizo ahorita de que la persona sea competente para demostrar el conocimiento. Entonces, no puede ser el examen, es sí, un compartir de conocimiento. Pero, ¿qué hace la organización cuando no es eficaz? Lo primero que dice es, hace acciones sobre la persona y nos olvidamos sobre el proceso de selección del ente formador. Por ejemplo, en Venezuela es muy frecuente que cuando mandamos a una persona a hacer un curso o a tomar una formación o contratamos un facilitador, que me corrija Keila si digo algo que no es, pedimos la hoja de vida, quién va a dar ese curso, de dónde saca esa persona ese conocimiento. Y de último, evaluamos a la persona. Si nosotros no estamos dominantes de que la escuela formadora es la adecuada, que el facilitador fue el adecuado, ahí no podríamos, no, obviamente tendríamos que trabajar en las personas. Ahora otra cosa, John, que una formación en una persona no sea eficaz no quiere decir que la persona no sea competente. Yo como persona, como líder o supervisor inmediato y personas de recursos humanos, tenemos que ver cuál es la competencia que necesitamos de esa persona. O sea, yo siempre voy a cuestionar todas esas variables antes de atacar a la persona. Cuando ya definitivamente, pues ya no todas las variables yo veo que están controladas, pues entonces sí me voy con la persona. ¿Realmente será competente o será capaz de desarrollar la competencia? Si la pregunta es sí, entonces es mi responsabilidad llevarlo allá. Pero si la pregunta es no, también es mi responsabilidad por haber hecho una fallida detección de necesidades. Hecho, pues buenas, pues muchas gracias, Adriana. Recuerda nuestras redes sociales para ya terminar este foro. Sí, yo les comenté, mi WhatsApp es el que está en la pantalla, tengo mi correo corporativo y mi correo personal. Tengo un Instagram porque acabo de abrir mi compañía aquí, entonces bajé mejoramiento y mi página web está en construcción, pero próximamente va a estar disponible, entonces por allí también va a haber varias actividades importantes por allí porque tengo muchas cosas en esta cabecita que sacar, pero lo más importante es que yo disfruto compartiendo lo que sé, aportándole valor tanto a mis colegas, a mis compañeros y a mis clientes dentro de mis organizaciones y aprendiendo, porque como dijo alguien esta mañana, afortunadamente